Todos tenemos cosas difíciles que hablar y a veces no sabemos cómo hacerlo. Yo me he dado cuenta que cuando yo escribo los puntos que quiero tratar con alguien, luego los leo, luego los invierto y hago un trabajo primero antes de ir, ¿no?, a hablar directamente con alguien, me funciona. Yo te invito a que tú también los escribas, escribe los puntos claves que quieres hablar de esas cosas difíciles, vuélvelos a leer, elimina lo que no sea necesario y vuélvele a dar otra leída. Luego, en la cita, podrías, si quisieras, llevarte tu acordeón con los puntos claves e importantes. Es importante también que cuando hablamos de cosas difíciles tenemos que recalcar, o deberíamos, o si quisieras hacerlo de esta manera, hablar desde tu experiencia, es decir, que poner la situación en una perspectiva en donde no estés culpando al otro, sino decir, yo me siento de esta forma y esto es como lo que yo he estado pensando y lo que yo he estado sintiendo, y hablar con profundidad, pero sobre todo con amor. ¿Cómo hago para hablar de amor? ¿Cómo le hago para hablar desde este espacio? Yo siento que es importante decir las cosas claras y a la hora de tener esa claridad, ya ahora sí la puedo expresar desde ese espacio. Hay 4 o 5 cosas que yo comparto, ¿no?, que son las que me he dado cuenta que funcionan para poder hablar de cosas difíciles. La primera es hablar, como lo acabo de decir, desde tu experiencia con amor. Segunda, decir lo que sientes y piensas. Tercera, no atacar ni defenderte. A la hora de que estás hablando las cosas difíciles, es muy, muy importante no atacar, porque seguramente la otra persona está recibiendo esa información y va a querer a lo mejor defenderse, pero puedes hacer un alto y decir, no te estoy atacando, ni me estoy defendiendo, ni espero que tú también lo hagas, solamente te estoy compartiendo cómo me siento y lo que pienso. Mantenerte muy presente, o sea, tener en cuenta esta presencia. A veces, bueno, mantenerte presente, ¿no? A veces nos perdemos en el pasado, en el futuro, en el miedo y no estamos en presencia. Y eso hace que después nos empecemos a defender o empecemos a atacar. Otro punto importante es comprender y aceptar también el otro punto de vista. Cuando tú compartes y hablas desde este espacio de cosas difíciles que a veces no nos gusta hablar, de cosas incómodas, de cómo nos estamos sintiendo, a veces no tenemos esta apertura para escuchar y comprender cómo el otro también se está sintiendo o qué es lo que el otro está pensando. Por ejemplo, si quieres abandonar un trabajo, es importante que escribas los puntos por los cuales quieres abandonar tu trabajo. ¿Qué está pasando en el trabajo por lo cual tú quieres abandonar ese trabajo? Escríbelos, léelos, sé muy claro y muy realista, irte a la realidad. A la hora que luego tengas la cita con tu jefe o con el colaborador o con RH, utiliza esto, habla desde tu experiencia, de cómo te sientes, no ataques al otro, elimina el ataque y la defensa, mantente muy presente y luego invita a tu mente a escuchar el punto de vista del otro, del jefe o del colaborador. El escuchar también nos ayuda a abrir nuestra mente y salirnos del puntito en donde nosotros estábamos centrados. Las cosas difíciles y las cosas complejas y las cosas con las cuales no nos gusta hablar, porque no sabemos cómo va a reaccionar el otro, no sabemos qué va a decir el otro y le tenemos miedo y sacamos la vuelta y entonces no hablamos de esas cosas difíciles que a veces son necesarias de hablarse, porque nadie más que tú sabe cómo te estás sintiendo y lo que estás pensando. Y entonces si no lo compartes, si no dices cómo te estás sintiendo, pues el otro no sabe cómo te estás sintiendo ni lo que estás pensando y pues no puede hacer nada al respecto. Yo me he dado cuenta también que al escribirlo, a veces ya ni quiero ir a decir la cosa difícil porque ya la resuelvo en mi mente. Es decir, que cuando yo hago el primer ejercicio que propuse, que es de escribir, leerlo, eliminar lo innecesario y luego ya darme como mucha claridad de los puntos con los cuales quiero hablar, a veces ya lo resuelvo en mi mente y me doy eso que estoy pidiendo que el otro me dé
y ya, no tengo esa conversación difícil, prácticamente la cosa difícil la hice conmigo mismo, ¿no? Pero a veces sí es importante ir a decir esa cosa difícil. Entonces, cuando por ejemplo los adolescentes que tienen situaciones complejas con sus papás y que no quieren hablar de esas cosas difíciles, yo los invito a hacer esta lista y luego vienen a terapia y me comparten cómo les fue. Y casi siempre hay un buen diálogo, hay una buena negociación, se hacen nuevos acuerdos, se hacen nuevas formas, se hace algo al respecto. Siempre estamos cambiando las dinámicas. Observemos cómo cuando un niño, bueno, se tienen ciertas dinámicas, de adolescente otras, de adulto otras, y entonces cuando nos damos cuenta que podemos hacerlo de otra manera, pero si no se habla de esa cosa difícil, pues cómo se va a mejorar, cómo lo podemos hacer diferente, cómo vamos a saber cómo se está sintiendo el otro. No hay manera. La idea aquí que esas cosas difíciles no se hablan, yo me he dado cuenta que no se hablan, ¿verdad? Prácticamente por miedo a cómo va a reaccionar el otro o cómo yo voy a reaccionar con la respuesta del otro. Pero cuando metemos la presencia y la conciencia y tenemos mucha claridad de lo que queremos abordar, así claro, muy claro, quiero esto, me estoy sintiendo de esta forma, estoy creyendo esto, ayúdame a ver esto de otra manera o ayúdame a cambiar esto o qué podemos hacer diferente. Los intentos de solución prácticamente van a venir cuando tenemos esta claridad y cuando se hablan las cosas desde el amor, desde este espacio de cómo estoy, cómo me siento hoy, recordando siempre que nos sentimos de cierta forma porque pensamos cosas, ¿no? Y si el otro nos ayuda a pensar diferente, tal vez ya dejemos de sentirnos así. Y entonces esa situación compleja o difícil se transforma y se llegan a nuevos acuerdos, a nuevas formas de relacionarnos, a nuevos permisos, a nuevas dinámicas. Entonces la idea es que invita a tu mente a tener esta claridad. Yo te invito también a abordar estos puntos de esta manera, porque si no, ¿qué sucede? Que llegamos a hablar y ya luego nos gana la emoción y empezamos tal vez a llorar o empezamos a reaccionar o a atacar cuando ese no era el propósito de hablar. El propósito de hablar de la cosa difícil era llegar a un nuevo acuerdo o renunciar o abandonar eso o hacerlo de otra manera. Y no se logra el propósito. Hablar de cosas difíciles tiene un propósito. Es importante que tú tengas claro cuál es el propósito. Yo quisiera que ahora las cosas se hicieran de diferente manera. Yo quisiera ahora tener estos nuevos acuerdos. Yo quisiera ahora que me entendieras, que te pusieras en mi lugar, que me dijeras el cómo sí. Ok, de esta forma no se va a hacer. Bueno, ¿cómo sí lo puedo hacer? Pero si no tenemos la habilidad y la capacidad de sostener esto, pero primero invitándote a tú tenerlo claro, pues ahí vas a estar, muy perturbado, muy incómodo, con mucho miedo o con cualquier tipo de emoción que estés sintiendo. Así que para poder hablar de cosas difíciles es básico, indispensable, tener mucha claridad, traer la presencia, abandonar por completo el ataque y la defensa. Y prácticamente escuchar también la postura del otro. Porque obviamente que cuando tú estás compartiendo y cuando estás hablando de cosas difíciles, estás centrado solamente en lo tuyo. Solamente estás centrado en tu perspectiva, en tu punto de vista y no abres tu mente a ver, ¿y el otro qué estará pensando? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué piensa como piensa? Y la invitación no es a que el otro ya cambie su manera de pensar. Básicamente es que tú te sientas diferente y que se llegue a nuevos acuerdos, a nuevas propuestas, a nuevas formas de hacer las cosas. Así que bueno, como siempre es una invitación y recordar que siempre puedes hablar de cosas difíciles.